Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, espero que hayan salido con paraguas, pero no les va a salir demasiado porque el clima aquí en la Ciudad Vieja es de una humedad y no sé si niebla, no sé si garúa, no sé si llovizna, en fin, realmente es un día que no es para tirar, para alquilar balcones, dijera mi abuela. Arrancamos La Máquina de Pensar con Martín Cuagliata en control de emisión. ¿Cómo le va, Martín? Volvió Martín. Y Carolina de Cuadro en la puesta a punto, amigos, en este programa. Hoy vamos a estar hablando al principio del programa, de un libro que ha hecho un gran impacto editorial en Uruguay en los últimos tiempos, sorprendente impacto, y también al final del programa hablaremos del estreno de una película uruguaya que se llama La teoría de los vidrios rotos y que también de alguna forma está vinculada con este tema, al menos desde el punto de vista teórico de la criminología, en fin, del comportamiento social. Pero quieren las cosas, vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar al sociólogo Gustavo Leal. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Andás bien? Muy bien, muy buenas tardes, aunque no son muy buenas, porque realmente está inhóspito, es muy cierto, inhóspito afuera. Y bueno, muy contento de estar acá, compartiendo con ustedes. Gustavo Leal, ¿sabés que Historias de Sicarios en Uruguay, entrevistas y confesiones? Esto fue editado por Debate yo tengo la cuarta edición. Salió, impresionante, la respuesta del público. Por otro lado, la respuesta de los medios, ¿no? Estás realmente recorriendo todo el dial de las radios, lo cual habla muy bien, digamos, de la recepción del libro, ¿no? O sea, un libro no solamente es la compra, que obviamente eso habla de un compromiso del lector, sino que también de la repercusión mediática, ¿no? Es cierto, ha sido un impacto fuerte para mí también. El libro hace en este momento 55 días que se publicó. 54 días que se publicó. O sea, menos de 2 meses. Sí, menos de 2 meses tiene. Sí. Y acabo de venir ahora de la editorial y me dijeron que están preparando la quinta edición ya. Así que, bueno, viene muy bien desde el punto de vista de la receptividad. Es un libro que yo estoy presentando también ahora en el interior. Mañana, por ejemplo, voy a estar en San José, en una actividad con personas muy importantes de la comunidad de San José, en el Club San José, que es una nueva sala además cultural que se está inaugurando, donde era el viejo cine de San José. O sea, en el Club San José, sí, donde era el cine, digamos. Eso conozco, que está cerca de la plaza, ¿no? Exacto, frente a la plaza 33. ¿Y esto donde va a ser mañana a qué hora? Es mañana a las 6:30 de la tarde, en una sala que se reconvirtió ahí el cine, se llama Sala Club, y que está ambientada como para poder hacer presentaciones de libros, para hacer pequeños espectáculos, y bueno, y creo que es una buena cosa que también en el interior del país llegue eso, y ya confirmó incluso la propia intendenta del departamento que va a estar, y autoridades del departamento también en la presentación, lo cual marca un poco que esta temática ha sido recibida transversalmente en la sociedad, y creo que el libro que habla de historias de sicarios en Uruguay plantea sobre todo una realidad que para el lector y para las personas que en general no están muy vinculadas a esta temática aparece inicialmente como una realidad muy distante y difícil de descifrar. Y bueno, y es sorprendente, ¿no? Sí. O sea, por lo menos para mí fue sorprendente leerlo. No tanto lo que uno esperaría en principio, que digamos hay un mundo fragmentado, ¿no? Digamos, la sociedad uruguaya está fragmentada como muchas sociedades, y entonces hay, digamos, grupos sociales que nosotros tenemos muchas distancias, digamos, ¿no? O sea, Barra Brava, o sea, todo ese mundo, ¿no? Y o digamos de clases sociales más humildes, en fin, con poca educación. Lo que a mí me sorprende, por ejemplo, es cuando vemos a gente
con mucha educación o con un perfil de clase media empleando sicarios para resolver sus problemas. Sí, creo que hay algunos mitos que tienen que ver con el mundo sicario que este libro intenta contribuir a romperlos. Y a romper los mitos, ¿por qué? Porque, en primer lugar, creo que para transformar la realidad hay que comprenderla. Si uno no comprende la realidad que tiene enfrente, no la puede transformar. Y para comprender la realidad uno tiene que ponerse los anteojos adecuados para ver esa realidad. Y el anteojo que la sociedad en general tenía sobre el fenómeno sicario era un anteojo que te hacía ver una realidad o que te enfocaba a una realidad donde el mundo sicario estaba encapsulado en el narcotráfico, era llevado adelante por hombres jóvenes, pobres, sin educación, que están vinculados a una estructura criminal y que el motivo del sicariato era algún tipo de problema criminal vinculado a la droga y al tráfico de drogas. Vinculado a cierta marginación social o económica, ¿no? Y educativa. Claro. ¿No? Y que la motivación en todo caso podía ser el ascenso en una estructura criminal o la guerra entre dos grupos criminales. Bien, yo creo que el libro, a partir de 6 historias que ocurrieron en Uruguay, que son 6 de muchas otras que yo compilé un total de alrededor de unas 18, de las cuales estas son las primeras 6 porque no entraban todas en el libro, incluso el libro es bastante grandecito. Sí, perdón, cuando decís compilé 18, quiere decir que llevaste a cabo en esas 18 historias esta metodología de entrevistar al sicario, entrevistar al autor intelectual y a veces entrevistar al intermediario. Digamos, exactamente. O sea, tenés 18 de esas historias que... Exacto, que lo que hacen es cubrir un panorama, es una muestra de personas que fueron víctimas de sicariato, pero donde trato de representar la variedad que existe, en primer lugar en la motivación, en segundo lugar en los participantes, en los involucrados, en tercer lugar en los recursos económicos que hay detrás del sicariato. Eso es otro, de los mitos que hay, ¿no? O sea, por un lado, ¿cuánto cuesta una vida? La vida no cuesta nada y vemos que, entre comillas, los precios que se pagan son muy diferentes, no tienen absolutamente nada que ver. De repente alguien pagó 8.000 pesos y otro pagó $15.000, por ejemplo. El sicariato... El fenómeno del sicariato es un fenómeno de un mercado que es discreto. Y es un mercado porque hay... ¿Qué quiere decir discreto? Discreto quiere decir de que... primero porque es un mercado y después porque es discreto. Es un mercado porque hay oferta y demanda. Hay alguien que está dispuesto a pagar y hay alguien que está dispuesto a vender su fuerza de trabajo para brindar ese servicio, entre comillas, como le dicen. Es decir, hay un autor intelectual que es el que tiene inicialmente el problema con la eventual víctima o víctimas, en plural, es quien tiene el motivo inicial, el autor intelectual, y después lo que hace es contratar una persona que mata por precio, que en general no conoce y no tiene un vínculo ni afectivo ni de ningún tipo con la víctima. Sí, a veces no quiere conocerla tampoco. A veces tampoco, simplemente no quiero saber mucho, dame la foto, dónde lo encuentro, dónde la encuentro y mato. Y así como mata al que le traen la foto, si le traen la foto equivocada, mata al equivocado. ¿Sí? Y hay muchos casos de sicariatos que equivocan el objetivo y matan a otra persona y después vuelven y rectifican, pero la vida ya se perdió y entonces matan a otra persona, en este caso que es la persona correcta. Y es discreto porque no es público y porque tiene mecanismos para que esa oferta y esa demanda se encuentre que no son legales. Es decir,
No es que haya un fontanero que está ofreciendo su trabajo. A discreción en el sentido que también se fija el precio a discreción, digamos. Y también... No hay un honorario, no hay un arancel. Exactamente. ¿no? O sea, además de ser discreto y reservado, es discrecional. Discrecional, claro. Es discrecional en el sentido exacto. de que el precio, obviamente no está tabulado, pero depende de un sinnúmero de circunstancias. Y a veces va cambiando en el camino. Se va ajustando a la suba o a la baja, al alza o a la baja, el propio precio. ¿Por qué? Porque también ese es un mercado que no tiene ninguna regla de estabilidad. La traición es parte de la marca. La pregunta sería si ese mercado está en expansión, por ejemplo. Yo creo que sí. Sí, está en expansión y voy a explicar por qué. El libro lo que refleja es que el mito de que el sicariato es un fenómeno encapsulado en el narcotráfico no es correcto. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el libro plantea un poco la historia del sicariato en la humanidad, que se remonta a los romanos. Son los romanos los que instalan la modalidad del sicariato en el Imperio Romano, matando a enemigos políticos con una daga, que era un cuchillo largo, que le llamaban sica. Sica. Vos decís que hay sicariato emotivo, digamos la teoría, sicariato didáctico y sicariato transformativo, ¿no? El emotivo sería por razones pasionales, ¿no? O sea, ¿no? El didáctico sería de alguna forma para marcar la cancha, para que todo el mundo aprenda dónde está, ¿no? Para marcar la barra brava, que sería clara, ¿no? O un territorio. Y el sicariato transformativo es aquel que sería a nivel público, ¿no? O sea, para matar un líder, un dirigente, como lo que lo veíamos en Colombia, era muy frecuente, que era una forma de transformar, una forma de hacer política también, ¿no? Transformar la sociedad, digamos, si había un político o un sacerdote o lo que fuera, o un periodista, periodistas, claro, ¿no? O trabajadores sociales que destacaban mucho, bueno, esa era una solución, digamos, esa sería lo transformativo. El libro está muy bien escrito, pero sobre todo está muy inteligentemente dispuesta los casos, ¿no? Le agradezco porque ambos comentarios. El primer caso, que es el que más me impresionó a mí, está muy inteligentemente puesto como primero, digamos, ¿no? O sea, bueno, el primer caso es tremendo ese caso. No voy a contar todos los detalles porque así leen el libro es tremendo. y encuentran pero perdón, ese rompe muchos esquemas en este sentido. La autora intelectual es una profesora que en principio iba a ser nutricionista acá en la universidad, es de Rivera, después es profesora de biología, después en la ORT hace licenciatura en ciencias de la educación, o sea, licenciada en educación, y estaba cursando ya una maestría cuando encarga a un sicario, a dos sicarios para matar a sus cuñados, ¿no? Cuñada y cuñado, y ahí es un caso muy específico porque ella aparece como impulsando, digamos, o sea, también puede haber sicarios amateurs, ¿no? Que no sean profesionales, que Totalmente. alguien los impulse, digamos, desde el mundo del delito, pero que los impulse a dar ese paso. Sí, en este caso que está en el primer capítulo es probablemente el homicidio más sangriento que hay registro en el departamento de Rivera. Y probablemente por las características finales que tuvo, uno de los más sangrientos del país. Esta persona, que es la autora intelectual de este múltiple homicidio, porque mató a toda una familia, hoy es una de las personas privadas de libertad con mayor condena en el Uruguay. Está ahí en este momento alrededor de 11.600, 700 presos en el Uruguay, y ella está en el top 5 de las personas con mayor condena. Tiene una condena que es el máximo en el Uruguay, que son 45 años. 30 más 15. 30 más 15. Y realmente es una historia escalofriante, todo lo que pasó ahí, porque esa historia muestra que en el diseño más conceptual o más teórico, el fenómeno del sicariato tiene 4 componentes.
y un quinto que a veces está o no está. El primer componente es el autor intelectual. Es aquella persona que tiene la definición, es el de matar a alguien, es el que tiene el primer motivo y es el que tiene el dinero. El impulso. El impulso y el dinero para contratar a alguien. Después está el intermediario, que no siempre aparece en escena, pero que a veces es la persona que hace encontrar en ese mercado discreto que yo dije hoy la oferta y la demanda. Es decir, ¿cómo consigo un sicario? Mira, pregúntale a fulano, y ese fulano conoce a alguien. En el Uruguay, además, país chico, 4 preguntas, 5 preguntas y uno llega al otro. Obvio, Ese es el intermediario, que a veces está y a veces no está. Después está el ejecutor, que puede ser ejecutor o ejecutora. O sea, hombre o mujer, también corre lo mismo para el fenómeno de los autores intelectuales. Y después está la víctima, o las víctimas. Ahí hay 4 roles claves. Hay un quinto rol, que a veces aparece, en el libro hay un caso de ellos, que es lo que se denomina el limpiador, que es un matón, que también es sicario, que trabaja en general para el autor intelectual, y que lo que se encarga es de matar al sicario que haya asesinado para borrar huellas. Es como, digamos, se le encarga el trabajo a alguien y después se lo elimina para que no quede el vínculo con el contratante. ¿Lo elimina quién? Un matón de confianza que hace el trabajo permanente en las organizaciones criminales, sobre todo. Claro. Ahí estamos hablando de organizaciones más estructuradas, porque, por ejemplo, en este primer caso, primero, lo que surge, y que yo creo que debe surgir de cualquier expediente penal, siempre está la idea de que, por lo menos a mí me genera la idea, de que es muy difícil aprender toda la verdad o todo lo que ocurrió. Hay muchas versiones y lo que se hace es una especie de promedio en base a las versiones, ¿no? Pero en detalles van cambiando, y en este caso esta autora intelectual lo que planteaba era que este muchacho le cortaba el pasto, en fin, ¿no? O sea, tenía un vínculo con alguien así y lo fue como impulsando, ¿no? Exacto, ella lo enrola. Es un caso increíble, porque, a ver, la mujer tenía 40 años, su suegro había sido el jefe de policía de Rivera, en la época del gobierno de la calle Padre, año 90. Y ella era de una familia muy asentada y con mucha incidencia en la sociedad riverense. ¿Por qué? Porque sus familiares tenían campo, ella venía de una familia de apellido de tradición, de esas familias que son tradicionales en determinados contextos, con buen nivel educativo. Era además, daba clases en un colegio católico, daba clases en el Centro Regional de Profesores. Sí, en el CERP de Rivera. Claro, sí, era sí, profesora sí, de los futuros profesores. Sí. E incluso se encontraba con su cuñada, que era profesora también en los liceos, en algún colegio, y digamos que, bueno, convivían, aunque se llevaban mal, digamos, ¿no? Exacto. Y termina mandándola a asesinar, y ella incluso intenta asesinarla. Exacto, ella lo que hace, en primer lugar, enrola a su jardinero, como sicario, y lo va manipulando. No le dice inicialmente que lo quiere contratar para un asesinato, lo quiere contratar para un trabajo, y bueno, después que es para darle un susto al cuñado, para robarle en todo caso un celular. Le hace un cuento muy insólito. Son cuentos claro, y de ahí le va diciendo, bueno, pero fíjate, si mi cuñado que es grande se resiste, vos qué vas a hacer. Le va dejando un poco hasta que al final le dice... Sí, le va haciendo como la cabeza, le va haciendo la cabeza de a poco, le va planteando qué pasa si se resiste, tendrías que ir armado, en fin, ir con alguien, capaz que tenés que ir con alguien más, y bueno, y lo lleva al lugar para ver cómo sería, y ella le hace el trabajo logístico, además, que es todo el trabajo de inteligencia. Bueno, digamos. Eso que, digamos, lean los amigos de La Máquina de Pensar y van a ver un caso policial impresionante. A mí lo que más me afectó, te tengo que decir, no fue tanto eso, que es realmente un caso policial impresionante, y que aparte lo vemos en las series, en fin, lo vemos en documentales, sino lo que me impresionó es la entrevista con esta persona, ¿no? O sea, una persona que tiene buen nivel
educativo, ¿no? Que tiene una conciencia clara de todo y bueno, una gran falta de una cierta frialdad, por más que llora un par de veces en la entrevista, ¿no? Que la haces vos. Sí, las personalidades psicopáticas, como claramente es ella, tienen un manejo de la culpa muy distante. Y las emociones que sienten sobre las víctimas son siempre alejadas. Uh-huh. Tienen esa capacidad de no sentir culpa. Uh-huh. Y muchas veces olvidan a propósito o tratan de borrar de su memoria alguno de esos hechos o responsabilizan a otros, claro, de esos hechos. Y bueno, esta mujer, que fue la protagonista de ese sangriento sicariato masivo, digamos, porque en total mueren 3 personas, toda una familia. Y entre ellas un niño de 3 años, ¿no? Exactamente, sí. Que, bueno, la situación en la que asesinan a ese niño tiene que ver con el motivo de este sicariato, que era el motivo de usufructuar solamente ella y su esposo, aunque el esposo no tenía nada que ver con el tema, una serie de bienes que habían heredado. Y que perdón. Estaban en uso común con sus cuñados. Pero eso también, en todos estos casos ocurre que en general hay un móvil, digamos, económico, puede ser, o algo así, pero detrás hay toda una historia de resentimiento, de polarizaciones. ¿Por qué? Porque uno, si se fija, digamos, bueno, esa casa le iban a vender en $220,000, estaba tasada, en fin, o sea, tampoco era, no sé, y uno se da cuenta por todo lo que ocurre después, que el motivo, lo que hacen trasciende ampliamente el motivo. ¿Me explico? Sí. O sea, hay una especie de satisfacción de otro estilo, me parece a mí. Digo, atención, leyendo a la entrevista que hiciste con esta persona, que es, no sé, trasunta como una negatividad impresionante. Y yo pensaba, te quería hacer esta pregunta, ¿no? Hannah Arendt decía que cuando hizo en el juicio de Adolf Eichmann, ella habló de la banalidad del mal, en el sentido que Eichmann no se sentía responsable, él tenía que ejecutar, en fin, no sé qué, no sé cuánto. Y yo te preguntaba, te quería preguntar eso, si vos sentiste esa idea de la banalidad del mal, o sea, de gente que habla como banalmente, o sea, como que no... Sí, mire, 2 cosas. Hay un tema vinculado a los sicarios que es el manejo de la frustración. Ahí hay un punto importante que explica también parte de las personas, de ese tipo de personalidad, con estructuras psicopáticas, pero con personas que tienen mucha dificultad en manejar las frustraciones. Entonces, en esa historia, en ese capítulo, pero en los otros también, siempre hay un motivo que puede ser el emergente, es decir, claro, bueno, acá había una diferencia conyugal y mandó matar a la esposa, claro, acá había un problema con una herencia. Pero si uno va un poquito más abajo, como usted hizo recién al hacer esa interpretación que es correcta, ella deja traslucir de que en realidad había problemas con su familia, porque no se adaptaban, por ejemplo, al estilo de vida que ella tenía. Y entonces, o que ella quería también. O que ella quería que la familia fuera de determinada forma, claro, y esta familia le había cortado el mambo y no quería. Claro, entonces ella empezó a tomar distancia porque su cuñado no era como ella quería que fuera la familia, modelo, no claro, participaba de muchas actividades sociales, se sentía media distante porque no compartía un poco esos códigos. Y ahí es donde está este tema de la frustración, el manejo de situaciones donde alguien pueda decir no y donde alguien acepte un no como respuesta. En otros casos, ahí, por ejemplo, hay un jefe de una barra brava que resuelve matar a hinchas de Nacional porque no acepta que el otro cuadro festeje. Claro, sí, eso es una locura. No acepta, locura. Y entonces el argumento de él es, yo le quise aguar la fiesta. Sí, pero igual te digo que en esa parte de la barra brava lo que más me impresionó, digo,
quizás sea algo súper público y para mí era la primera vez que lo veía, digamos, es la estructura que hay de Barra Brava en Peñarol en cuanto a una estructura mafiosa donde los manos derechas van eliminando, ¿no? Empiezan a crecer y eliminan al capo que está adelante, ¿no? Para quedarse con los negocios, y después viene otra mano derecha que también, como lo hemos visto en las películas con Al Pacino, en fin, todo, ¿no? Scarface, lo que sea, bueno, esa estructura con nombre y apellido, a mí me llamó mucho la atención que esté tan probada, ¿no? Tan claramente probada en cuanto a que se mata a un mano derecha mata a uno y después matan incluso a la mujer y le prenden fuego al auto, por ejemplo, cosas sorprendentes. Sí. Eso es una estructura, digamos, de otro estilo, digamos. Ya estamos hablando de, me parece, tipo mafia. Bueno, claro, ahí por eso, es que en el fenómeno del sicariato conviven un conjunto de realidades que son muy diversas. Hay sicariatos más de tipo amateur, como usted dijo, hay sicariatos más vinculados a estructuras criminales, pero es cierto que todos tienen un punto en común, que es ese tema de la banalidad del mal, para ir a la segunda pregunta. Hubo un sicario que a mí me dijo, yo había entrevistado al autor intelectual, ¿no? Que era una persona que había decidido matar a su hermano. Y el hermano era un policía. Entonces él, que manejaba un taxi, salió a buscar un sicario por los barrios periféricos de Montevideo con una pregunta clave que fue la siguiente. Él empezó a preguntar si conocían a alguien que le pudiera dar un susto a una persona que él conocía. Y ahí viene el tema del lenguaje y los contextos. Esa pregunta en una fiesta de disfraces tiene un sentido. Sí, una connotación, claro. ¿No? Pero esa pregunta en determinadas zonas, en determinados barrios, en determinados lugares, quiere decir otra cosa. Quiere decir que esta persona está buscando a alguien para hacerle daño a alguien. Y el hombre encuentra esa persona. Efectivamente, el sicario termina matando al hermano y le da 2 tiros en el pecho. Cuando yo lo entrevisto, al sicario, previamente había entrevistado al autor intelectual, y él lo había visto entrar y salir de la entrevista. Y entonces, en un momento, le digo, ¿usted se considera un asesino? Dice, no, yo no soy un asesino. El asesino es él, me dice. Se refería al que le había dado la orden, al hermano. Dice, yo disparé, pero el que lo mató fue él. Digo, ¿cómo? El que lo mató fue él. Claro, él es el asesino, yo no. Sí. Dice, bueno, ahí sería bien la banalidad del mal, o sea, tipo funcionario administrativo, no burocrático. Y dobló la apuesta, ¿no? Él me dijo, él es un rata, dice. Él mandó matar al hermano. Yo nunca haría eso, me dijo. Claro, yo nunca, Yo nunca haría eso, me dijo el que le había disparado. Entonces claro, era sorprendente la situación. En el libro está muy bien explicado, o intenté explicar bien esa circunstancia. Y yo le dije, no, pero no puede ser. ¿Cómo que usted nunca lo hubiera hecho si usted fue el que lo mató? Y entonces me dice, no, pero es distinto. Porque te repito, dice, el asesino es él. Yo disparé. Él no se consideraba un asesino. Él había disparado. Dice, yo nunca lo hubiera matado, y acá viene el punto, si él no me hubiera dicho. Yo le digo, no. Él no solamente le dijo, sino que le pagó. Bueno, pero entonces la culpa es de él. ¿Entiendes? La culpa es de él porque le había pago, no de él que había aceptado el pago. También está el código de no matar a un hermano o no matar a una mujer. Después pero ahí en esa entrevista, que también es de las más impresionantes, por lo menos para mí, que me impresionaron, obviamente hablo de una lectura personal, este hermano, que eran 2 hermanos hijos de un médico de trayectoria, un médico uruguayo de trayectoria, un médico que había dejado varios apartamentos a cada uno de ellos, en fin, y él lo resume en que el culpable, digamos, o el que impulsó todo es el ego. Él dice, el malvado es el ego. Él dice que con el hermano, no con el menor, sino con el que era policía, tenían una pica desde siempre, ¿no? Abel y Caín, ¿no? Desde siempre, ¿no? Y que eso fue subiendo la apuesta y que ellos eran inmaduros, y habla del ego. Es el único que hace una
bueno, una disquisición un poco filosófica si se quiere, pero tiene que ver, ¿no? Decíamos, Sí. con lo que decíamos al principio, de que nunca es exactamente por un emergente, un detonante económico. O sea, hay una cuestión de plata, pero atrás hay... Siempre hay una frustración y siempre hay un manejo. Es muy interesante la observación que usted hace, porque es así. Eh, Hay un nivel, que es el nivel de la investigación criminal, digamos, cuyo objetivo es conocer el motivo y conocer los responsables. Claro. Este libro lo que intenta es construir un perfil de la mentalidad criminal. Por eso ahonda en las motivaciones, ahonda en la historia de vida de estos individuos, para tratar de desentrañar en esas entrevistas algunas claves que son cómo toman decisiones y cómo tomaron decisiones en momentos críticos, antes incluso de la situación esta. Porque esa modalidad de tomar decisiones es la que va pautando después por qué irrumpe un fenómeno de este tipo. Porque una decisión de estas características, que en general son muy premeditadas y muy preparadas, el caso que estamos hablando, que es un hermano que manda a matar al otro, estuvieron 6 meses planificando con el sicario el momento, el lugar, las circunstancias. Y bueno, el sicario también, en ese mundo sin códigos, se aprovechó del autor intelectual y cada vez le pedía más dinero y le ponía peros, en el sentido, esto es como cuando uno lleva el auto a arreglar y dice, no, ¿qué tiene? No, tiene un problemita ahí. Después viene el mecánico, no, mirá, además tiene un problema en el radiador, y además tiene un problema en la bujía, y vuelve, y no, pero mirá, le encontré otra cosa. Claro. Entonces le va como sacando dinero. Claro. Y de hecho él te dice que el precio para él debería ser $20.000 y no $15.000, que fue lo que cobró, ¿no? Exactamente, porque no terminó de cobrar. Y en realidad él, por ejemplo, no sabía que el hermano era policía. Por eso tendría que haber cobrado más, porque dice, si hubiera sabido que era policía o que estaba armado, eso era un plus más. Era un plus más. Y él comienza a extorsionar a esta persona luego del homicidio, y es una de las razones por la cual se los descubre, porque comete un error. No cometieron muchos errores antes del homicidio, pero posterior al homicidio cometieron una serie de errores. Y uno de los puntos clave fue que el autor material, al ver en la televisión de que la víctima era policía, dijo, bueno, pues entonces esto vale más. Claro. Me engañó. Claro. Me engañó. Y mandó mensajes. Mandó mensajes y lo comenzó a extorsionar, y bueno, y ahí cometió errores. Pero a lo que voy es que en este libro se muestra que el fenómeno del sicariato, en primer lugar, no corresponde a esos mitos que hablé al principio, de este perfil medio clásico del sicariato vinculado al narcotráfico y llevado adelante por hombres pobres, jóvenes, que no han estudiado y que no han tenido posibilidad de vincularse con el mundo laboral y que son parte de un grupo mafioso. Eso claramente a lo largo de todas estas historias, que son muy conocidas por la población, además porque son hechos que han conmovido mucho a la opinión pública, traen de la mano también la diversidad de modalidades y lo difícil que es investigar muchos de estos hechos, porque yo honestamente me saco el sombrero por los oficiales de policía que investigaron y los fiscales que estuvieron a cargo de la dilucidación de algunos de estos casos, porque hay algunos que si uno tuviera que inventar una novela no se le ocurrirían muchas de las... Sí. Hay un caso que es especial, que lo pusiste al final, ¿no? Y que es precisamente de alguien que no llegó a matar, ¿no? La víctima en este caso, que no fue asesinada, pero la intentaron matar 3 veces, ¿no? Es famosa, digamos, yo ya la había oído por los medios, pero ver toda la historia junta, ¿no? Digamos, todo eso, y llama la atención una vez más la respuesta. Ahí no entrevistaste a los autores intelectuales. No, porque los autores intelectuales en este caso estaban... Hay una de las autoras intelectuales que estaba fugada, porque terminó luego de ese hecho,
terminó vinculada al narcotráfico en Brasil. Y publicó el libro y a los 10 días la detienen. La detienen aquí en Montevideo porque estaba fugada de Brasil. Está condenada ya en Brasil por narcotráfico, tiene 13 años de condena y se había fugado y la encontraron aquí en el departamento de Maldonado, concretamente en Piriápolis. Ella era la amante de este esposo y le dice que hay que matar a la esposa, no, pero no plantear divorciarse, no plantear, sino que plantear directamente eliminar. Hay un detalle en todo esto y te pregunto, digamos, porque vos tenés una trayectoria muy grande en el tema seguridad y es que lo que trasunta, por eso estoy hablando de estos casos de clase media, digamos, no tanto lo de Barra Brava o lo de gente vinculada a las bandas de narcotraficantes, de narcotráfico brasileras, que también hay aquí historias, que es el tema del valor de la vida, digamos, ¿no? O sea, esa historia, digamos, aparece como que el valor de la vida muy depreciado, ¿no? Sí. Digo, no buscar otras salidas como por ejemplo, bueno, el divorcio, no sé qué, no sé cuánto, digamos, porque tampoco, de nuevo, vuelvo una y otra vez a la idea, me parece a mí, de que el tema económico no es, aparece como el principal, pero no es solo el principal. En muchos de los problemas que hay detrás, creo que, repito, el tema del manejo de la frustración, el tema de la incapacidad de resolver conflictos a partir del habla, de la resolución no violenta de conflictos, o civil, no a tener, través sí, pero del de derecho civil. No tener tolerancia, sí. No tener una tolerancia a un punto de vista distinto. ¿Sí? Lleva a que, por ejemplo, hay casos. Yo ahora estoy trabajando sobre un caso que sucedió a finales del año pasado, que es un caso terrible. Es de una familia muy, muy conocida, pero muy conocida en este país, del interior, que son estancieros y que el conflicto estaba en un campo de 5.000 hectáreas, muy grande. Y ahí lo que hay detrás es una rivalidad de vuelta entre hermanos, sí. que después va subiendo de escala, ¿no? Y en la medida que no logra resolverse un problema que se inicia en la adolescencia con esos hermanos y después diferendos, ya cuando tenían promedialmente los dos unos 50 años, había ya situaciones irreconciliables, pero que tienen que ver con esas habilidades para la vida que uno tiene que poder desarrollar en todos los ámbitos del manejo de conflictos. Acá hay muchas de estas historias donde la incapacidad del manejo de un conflicto termina enredando en una espiral de locura y violencia que está en el libro y que repito, si hubiera tenido que inventar alguno de estos giros, me hubiera sido imposible. De acuerdo. Y el libro refleja muy precisamente la realidad. Muy bien, me hiciste acordar ahora que te estabas escuchando esto. Hay un cuento de Benedetti, no me acuerdo ahora el título, pero el cuento es muy sencillo. Son dos hermanos que se pelean por un problema, que estaba mal planteado, y después de 35 o 40 años alguien descubre que estaba mal planteado y van y se lo dicen que estaba mal planteado. O sea, que ninguno de los dos está. Y ellos dicen, bueno, pero seguimos igual. ¿No? Y se dan vuelta y se siguen sin hablar, ¿no? Claro, porque ya llevaban 40 años. Claro, ya. Gustavo Leal, historias de sicarios en Uruguay. No tengo que decir que esto se está por la 5ª edición ya. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias y muchas gracias por la entrevista, porque además es cierto lo del nombre de este programa, es una máquina para hacer pensar. No, esto quiere decir que es La Máquina de Soñar, la columna, el espacio cinematográfico aquí en La Máquina de Pensar, con Carolina Cuadro. ¿Cómo le va, Caro? ¿Anda bien? Muy bien, Pablo, ¿cómo estás vos? Muy bien. ¿Qué recomendación tenés para hoy? ¿Tenés algo fresquito? Íbamos a recomendar muchas películas, pero hay una película uruguaya y el co-guionista está del otro lado de la línea, Rodolfo Santuro. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
andamos bien y yo supongo que Santulo estará contento. Rodolfo Santulo es el co-guionista de La teoría de los vidrios rotos. Yo al comienzo del programa dije que tenía algo que ver con la criminología y bueno, tiene que ver, ahí existe la teoría de los vidrios rotos, pero le pusieron de título a la película, ¿sí? Así es, sí, es una teoría criminalística de la década del 60. Sí, que compara dos autos, si se ponen en un barrio en Carrasco y otro se pusiera, yo que sé, en otro barrio, digamos, de otras, de clases más humildes, no sé, la idea es poner qué pasa con un auto y qué pasa con el otro, ¿no? En las zonas más inseguras inmediatamente es devastado, digamos, y en la zona más segura no, hasta que uno de los científicos golpea un vidrio roto y inmediatamente es desguazado Sí, la teoría original plantea así que cuando como que se da luz verde al crimen, digamos, lo mismo da el marco en el que ocurre, no importa. Una vez que se habilita va a seguir ocurriendo y va a pasar desenfrenadamente sin importar dónde ocurre. Sí, o digamos, una vez que se rompe un vidrio, todo el mundo se siente, digamos, o las fuerzas delincuentes o delictivas se sienten con luz verde parada, ¿no? O sea, lo difícil es romper el primer vidrio, digamos, pues si uno rompe el vidrio... el primer paso, digamos. Exactamente. Este guión lo escribiste vos hace mucho, vos me lo comentaste con Diego Fernández, ¿no? Puyol, ¿no? Sí, Parker para los amigos. Parker, sí. Lo escribimos juntos en el año 2013, parte de una idea del propio Parker basada en una serie de hechos que ocurrieron en el año 2010 en Melo, una especie de epidemia de autos prendidos fuego que en la vida real fueron bastante más que los que nosotros hacemos ocurrir en la película, y con el caso real en mente, él me propuso escribir juntos un guión y le fuimos dando tanto estructura de un policial en un principio y de una comedia franca y directa después. Bueno, lo de la comedia hay que explicarlo, pero para mí es una de las partes, tiene para mí dos partes, atención, estamos en las recomendaciones. Hay dos grandes fuerzas que hay en la teoría de los vidrios rotos. Una es la actuación de Martin Slipak, que es muy impresionante, ¿no? Trabaja muy bien ese actor. En algunos momentos me hizo acordar a Ben Stiller, con eso le digo todo. Y me parece una gran actuación. Y la otra parte, que parece raro que la mencione, pero es la parte musical. La parte musical. Durante toda la película se va narrando musicalmente con la voz canta Humberto de Vargas, y hace como si fuera una especie de Sandro, bueno, en fin, va haciendo una cosa muy melosa, y va narrando la historia, ¿no? Entonces, lo que le genera una cuestión muy paródica, ¿no? Graciosa. Sí, bueno, eso también es una idea que Parker tenía desde un principio. Yo me acuerdo cuando escribíamos el guión que me decía, acá dejá, porque acá va a haber una canción que va a explicar no sé qué, que era muy curioso, él ya lo tenía en mente desde el principio. Y tenía en mente incluso que la banda sonora fuera compuesta por Gonzalo Denis, o sea, Franny Glass, que desde un principio siempre fue idea de Parker que funcionara así, como de una manera extradiegética acompañando la película. Y también tenía en mente que fuera Humberto quien cantara, que tenía las dotes tanto actorales como de cantautor. Sí, tiene esa cuestión, digamos, kitsch, ¿no? De hacerlo casi sobre lo cursi, cantar esas canciones el estilo melódico internacional, pero que va cantando y va contando estas historias que le van ocurriendo a este protagonista, ¿no? Que realmente está sufriendo. Sí, sin ánimo de andar adelantándole nada al oyente que no lo haya visto, en un principio parece que es música, simplemente, pero en determinado momento comienza a interpelar directamente al protagonista y se empieza a meter, la música comienza a meterse en la historia. Bueno, hay otras actuaciones, simplemente Roberto Moré está muy bien. Y César Troncoso también, ¿no? César Troncoso, bueno, rinde, Troncoso rinde, ¿no? Siempre, qué bien que trabaja, y Tempone también, haciendo un cantante. Es que me parece, vos lo destacaste en un principio, yo creo que el gran talento de Martín, de Slipak, el protagonista, es que le toca jugar al ping-pong con todos, o sea, todos lo van cruzando en algún momento
y él es digamos, el hilo conductor de la historia, y es notable, porque además está para medirse con todo el elenco que lo interpela desde distintos registros, desde el Moreo Temponi, que se mueven desde un lado más absurdo, hasta, no sé, Troncoso, Jenny Galván, Birindelli, que se juegan como un punto más realista. Bueno, con todos le toca a Slipak jugar y devolver. Claro, Verónica Perrota también trabaja muy bien. Sí, Verónica Perrota también es Adelita. Es muy bueno. Destacar también que fue rodada en Aiguá, que eso es algo que me parece que está buenísimo, en Aiguá, en la localidad de Maldonado. Un lugar unos precioso, días ahí, otros en Montevideo, ¿verdad? Sí, la película no es que transcurre en Aiguá, está justo a aclararlo. No, es el rodaje. Un pueblo ficticio que se llama la región 15. Mejor dicho, el pueblo está en la región 15, del nombre del pueblo nunca se dice. Claro. Pero sí, la filmamos en Aiguá, que es una ciudad hermosa, que está muy cuidada, y la verdad que toda la ciudad respondió de maravilla, es parte fundamental de la película, ellos participan, los vecinos que aparecen son de Aiguá, los 3 adolescentes que participan de la historia son de Aiguá, entonces terminó siendo una película muy vinculada a la ciudad de Aiguá, y la verdad que quedaron ellos muy contentos y nosotros muy contentos también. Claro. Igual yo, si tengo que decir algo, es la visión del interior desde Montevideo. Yo siempre muy así, porque me parece que en el interior parece siempre que no pasa nada, digamos, esa historia de calles solitarias, en fin, pero aquellos que hemos vivido en el interior sabemos que constantemente está pasando muchísima cosa, continuamente, en todos lados. Pero bueno, esto no se trata de, el planteo no es realista, sino que el planteo es una especie de comedia, pero también de procedimiento policial, porque acá lo que tienen que es averiguar quién diablos está incendiando autos una y otra vez, ¿no? Sí, bueno, de hecho el protagonista cree que va a ir a un pueblo del interior en los que no pasa nada, pero se desayuna que eso está lejísimos de ser así cuando a la primera noche que está ahí comienzan a prenderse fuego un auto atrás del otro, que eso incluso remite al caso real. En Melo se terminaron prendiendo fuego más de 25 autos en 3 meses. O sea, terminó el caso que le da origen a la historia fue bastante peor. Mirá vos, la realidad supera la ficción. Pero, ¿y vos no tenías una novela, que ahora yo me acuerdo el título, de alguien también que hacía algo en los autos? La novela que vos te acordás es El último adiós, y es la razón por la que Parker me llama a mí. Yo la publico en el 2012 por Banda Oriental. Banda Oriental, sí, me acuerdo. Y trata de un detective privado que lo contratan para que averigüe quién está grafiteando unos autos de un taller mecánico. Claro. Y cuando Parker, que tenía la noticia real en mente, leyó la novela, dijo, es con él, porque había muchos puntos en común. Es muy parecido, sí, es la idea de aquel, ahora me acordé, parecía que estaban yendo contra ese taller mecánico porque estaban enchastrando a todos los autos de la cuadra y nadie sabía quién era. Los autos que incluso el taller mecánico, como era chico, los tenía en la puerta mientras los arreglaba. Claro. Alguien los grafiteaba de noche. Claro. Y esa era, era una investigación policial como esta. Muy bien, recomendamos aquí en La Máquina de Pensar la teoría de los vidrios rotos. ¿Esto está dónde, Carolina? En todos los cines del país la pueden ver. Si entran a cartelera.com.uy tienen los horarios, está en Grupo Cine, en Cinemateca, está en Live Cinemas, en Movie, así que bueno, tienen varias opciones para poder ir y disfrutarla. Muy bien, Rodolfo Santulo, felicitaciones, y no dijimos nada de la actuación de Rodolfo Santulo, pero que es extraordinaria. Reservemos eso en secreto. Extraordinaria por su intensidad y brevedad. Gracias, Rodolfo, por estar acá en La Máquina de Pensar. Un placer, abrazo grande. Abrazo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, mañana continuamos aquí por Radio Uruguay.